Como se explicó en la presentación anterior, los medidores volumétricos miden realmente la velocidad del fluido. Se calibran en unidades de flujo, se basan en la ecuación flujo igual área transversal por velocidad y la variable que miden es directamente proporcional a la velocidad del fluido, por lo tanto son medidores lineales. El primer medidor es el medidor de turbina, cuyas características son las siguientes. Consta de un rotor con aspas que se instala dentro de la tubería. Ese rotor gira proporcionalmente a la velocidad del fluido. El movimiento de las aspas se monitoriza por medio de luz, láser, magnéticamente o también inalámbricamente. Generan una señal de pulsos eléctricos cuya frecuencia es proporcional a la velocidad del fluido y cuyo número de pulsos es proporcional a la cantidad de fluido, por lo tanto son también totalizadores. Deben usarse para fluidos limpios de baja viscosidad, son muy precisos, tienen un amplio rango de medición del orden de fracciones de 1 galón por minuto hasta unos 40.000 galones por minuto. Sin embargo, requieren largos tramos de tubería recta, aguas arriba del orden de 10 diámetros, aguas abajo 5 diámetros. La figura muestra la arquitectura de un medidor de turbina. El fluido entra por la izquierda, parte 1, se encuentra con una vena para suavizar el flujo y luego uno o dos rotores. En caso de que se requiera medir el fluido en ambas direcciones, se utilizan dos rotores y en ese caso el medidor es un medidor bidireccional. En la parte superior de los rotores están los elementos que detectan el movimiento de sus aspas, bien sea ópticamente por láser o en este caso dos microbobinas magnéticas identificadas en la figura con el número 6. Por último, la salida del flujo a través también de una segunda vena de suavización. Las características de estos medidores se resumen en ventajas, buena exactitud, fácil instalación y poco mantenimiento, señal de salida para totalizar y disponibles para tasas muy bajas de flujo. Los inconvenientes, sensibles a cambios de viscosidad, requieren largos tramos de tubería recta, se deben utilizar solo en fluidos o gases limpios y la tubería debe estar al menos 98% llena. El segundo medidor volumétrico es el electromagnético, basado en la ley de Faraday. Faraday encontró que si un conductor, un alambre por ejemplo, se mueve dentro de un campo magnético, se va a generar en sus extremos una diferencia de potencial llamada fuerza electromotriz medida en voltios. Y esa fuerza electromotriz, según Faraday, constituye la ley que lleva su nombre y es igual cuantitativamente al valor de la velocidad del conductor multiplicado vectorialmente por la intensidad de campo magnético y el conjunto multiplicado escalarmente por la longitud del conductor. Faraday intentó probar esta ley en Londres colocando dos electrodos en las orillas del río Támesis y subiéndose al puente de Londres y mediante un galvanómetro conectado a los electrodos intentar medir la aparición de un pequeño voltaje. Sin embargo, debido tal vez a lo rudimentario de los instrumentos y a la baja velocidad del río, no logró en esa ocasión demostrar la ley. Para el caso del medidor utilizado en la industria, la variable L no es la longitud del conductor, sino que es el ancho del fluido o distancia entre los electrodos, que generalmente corresponde al diámetro de la tubería. V es la velocidad del fluido y B es la intensidad de campo que el mismo instrumento genera. Al medir la fuerza electromotriz entre los electrodos, se puede inmediatamente despejar la velocidad en función de los otros términos y al multiplicarla por la sección transversal se obtiene ya de una vez el flujo directamente proporcional a esa fuerza electromotriz. En esta figura se muestra un esquema artístico con los componentes típicos de un medidor electromagnético. El campo magnético se produce por un imán permanente, en este caso, en la realidad el mismo instrumento genera su campo con bobinas. Luego, en los extremos de la tubería se colocan los electrodos que captan la polarización de la carga al moverse el fluido.
Si el fluido está estático, la carga es neutra y por más que se coloque un campo magnético intenso, no se va a medir ninguna fuerza electromotriz. Pero apenas el fluido comienza a moverse y si tiene una mínima conductividad, se polarizan las cargas eléctricas y se mide una diferencia de potencial, que puede ser positiva o negativa según la dirección del flujo. Las características más importantes de este medidor son las siguientes. Es no invasivo, es insensible a cambios en variables internas del fluido como presión, temperatura o viscosidad. Se puede usar con fluidos limpios, sucios, corrosivos o abrasivos, pero el fluido necesita una mínima conductividad del orden de 2 microsiemens por centímetro. Se debe usar con tubería llena o prácticamente llena, sin burbujas. Por otro lado, son medidores costosos y voluminosos, si bien se utilizan con muchísima frecuencia en la industria para medir flujo. El tercer medidor es el ultrasónico, que viene en dos versiones: tiempo de tránsito, que se estudia aquí, y efecto Doppler. En la versión tiempo de tránsito se coloca, por ejemplo, un transductor, que es receptor y emisor de ondas de ultrasonido, en la parte exterior de la tubería, identificado aquí con la letra A. Ese transductor emite una onda ultrasonido que rebota en la parte inferior de la tubería y es recibida por otro transductor idéntico llamado B. A su vez, B emite una onda, en este caso contraflujo, que es también recibida por el transductor A después de rebotar en la parte inferior de la tubería. El aparato mide el tiempo de tránsito en la dirección del flujo, llamado tiempo AB, pero también en la dirección contraflujo, llamado tiempo BA. Es obvio que el tiempo AB es más pequeño que el tiempo BA, porque en el caso AB la onda va en la misma dirección de la velocidad del fluido. La diferencia entre ambos tiempos es proporcional a la velocidad del fluido, ya que velocidad igual espacio entre tiempo. Las propiedades de estos medidores son las siguientes. Los transductores son cristales piezoeléctricos que funcionan a frecuencias del orden de 1 MHz. Estos cristales se utilizaron también en otros instrumentos de medición, por ejemplo en el caso de presión. Al ser dos transductores y medir la velocidad y el tiempo de la onda en un sentido y en el otro, se cancelan efectos de viscosidad, temperatura, pero también, lo cual es sumamente importante, se cancela la velocidad del sonido en el medio. Los cristales se pueden montar no solo en la parte externa, sino también en la parte interna de la tubería, haciendo contacto con el mismo fluido. La señal, sin embargo, va a depender fuertemente del perfil de velocidad, es decir, del número de reinos. Y por otra parte, es preciso evitar que en la parte donde rebota la onda de ultrasonido sea porosa, ya que de lo contrario la onda va a perder amplitud y no puede llegar con la suficiente fuerza al correspondiente transductor. Hay que evitar entonces materiales al menos internos, tales como hierro colado, cemento o fibra de vidrio. El segundo medidor ultrasónico es el basado en el efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en un cambio de frecuencia de una señal relativo al movimiento fuente-observador. Imagínese, por ejemplo, que una persona está parada en una acera y viene hacia ella por la calle, a su izquierda, se acerca a una determinada velocidad una moto o un vehículo tocando corneta. La persona va a escuchar un determinado tono de la corneta. Cuando el vehículo o la moto termina de pasar y se aleja de la persona, ese tono va a hacerse más grave, es decir, va a tener una menor frecuencia. Lo mismo ocurre con una fuente de ondas no solo electromagnéticas, ya que eso también se aplica a ondas de tipo sonido, en la cual esa fuente va hacia un observador que está estacionario. En la figura, obsérvese el observador del lado izquierdo y la fuente yendo hacia ese observador. El observador va a medir una frecuencia
mayor que la que realmente está emitiendo la fuente. Si el observador se coloca detrás de la fuente, en la figura a la derecha, la fuente se aleja de él y por lo tanto la frecuencia que él va a medir es menor. Realmente la fuente emite la onda de sonido o la onda electromagnética a una determinada frecuencia, pero dependiendo si esa fuente se acerca o se aleja de un observador, ese observador va a medir respectivamente una frecuencia mayor o menor. Se puede decir que la onda se comprime al ir hacia el observador y se expande al alejarse del observador. En la práctica, el transmisor de ultrasonido por efecto Doppler se monta, por ejemplo, en la parte exterior de la tubería. El fluido en este caso debe tener partículas suspendidas, si no, el método no va a funcionar. Y esas partículas suspendidas tienen que tener una concentración de al menos 25 partes por millón y un diámetro de al menos 30 micras. El transmisor emite una onda de ultrasonido, supongamos, en la dirección hacia donde va el fluido. Es decir, las partículas se acercan hacia el transmisor. La frecuencia emitida es una determinada frecuencia f de la onda que se refleja con las partículas, pero la frecuencia recibida por el transmisor va a tener en este caso un valor mayor. Es decir, esa frecuencia que las partículas están reflejando en la onda ultrasónica es mayor que la frecuencia que el transmisor emite. El receptor va a medir esta diferencia de frecuencias que, según se verá en las próximas láminas mediante las correspondientes ecuaciones, va a ser proporcional a la velocidad de las partículas y por lo tanto a la velocidad del fluido. La fórmula general del efecto Doppler es la siguiente. Fr es la frecuencia recibida por el transductor, Fe es la frecuencia emitida, c es la velocidad de la onda en el medio, b sub r es la velocidad del receptor o aparato y b es la velocidad de las partículas, que al final va a ser la velocidad del fluido. Como el instrumento está estático, no se mueve, puesto que está adosado a la tubería, b sub r es igual a 0 y la ecuación queda simplificada como Fr, frecuencia recibida, igual frecuencia emitida, c entre c más menos d. El signo menos cuando las partículas van hacia el transmisor y el signo más cuando las partículas se alejan. Si se divide el numerador y denominador de la ecuación anterior entre c, la ecuación queda expresada de la siguiente manera. Fr, que es la frecuencia recibida, es decir, reflejada por las partículas, es igual a la frecuencia emitida entre 1 menos d entre c. Ese menos significa que el fluido se mueve hacia el receptor, es decir, que se acercan hacia el receptor. Cuando se aleja, el signo sería más. En la práctica, el transmisor envía una onda en contra del fluido y a favor del fluido. Por lo tanto, va a haber dos frecuencias recibidas, la frecuencia U, aguas arriba, y la frecuencia D, aguas abajo. Pero como el transmisor no está en la misma línea de movimiento del fluido, sino que hay un determinado ángulo, está orientado en forma oblicua, hay que considerar ese ángulo en la fórmula. Entonces, la frecuencia de aguas arriba sería igual a la frecuencia emitida entre 1 menos velocidad por coseno de tita entre c, y para partículas aguas abajo exactamente la misma ecuación, pero con el signo más. El transmisor resta las dos frecuencias, es decir, resta Fu menos Fd y la expresión resultante está aquí mostrada en la figura. En el denominador se tiene 1 menos b entre c coseno tita al cuadrado. Pero v, que es la velocidad del fluido, es bastante menor que la velocidad del sonido en el fluido. Y además está multiplicada por un coseno que es menor que 1 y ese término que es bastante menor que 1 está elevado al cuadrado. Por lo tanto, sin cometer apreciablemente ningún error, se puede despreciar el término cuadrático en el denominador y la ecuación queda que el delta F es igual a 2 veces la frecuencia emitida, que la conoce el transmisor, puesto que es el transmisor quien la emite,
por la velocidad del fluido, por el coseno del ángulo de orientación del transmisor con respecto a la línea de movimiento del fluido, dividido entre la velocidad del sonido en la onda. Despejando B de esa ecuación, se obtiene la relación entre la velocidad de la partícula, que es la misma del fluido, y la diferencia de frecuencia medida. Se ve, por lo tanto, que este también se trata de un medidor lineal. Multiplicando esa velocidad por el área transversal, se obtiene el flujo. En la próxima presentación se entra en el último medidor que se va a tratar aquí en este tema, que es el medidor vórtex o torbellino.